Milagros estaba sentada a la mesa de la cocina, masticando lentamente arroz y judías. La comida era insípida, se estaba acabando la sal, y aún faltaban 5 días para el día de paga. Miró el reloj que había sobre la cocina, las 9:30. Facundo tenía que haber vuelto de la fábrica hacía 2 horas, pero aún no estaba. La pequeña cocina parecía especialmente estrecha a la luz de la única bombilla que había bajo el techo. La pintura de las paredes se había descascarillado, dejando ver manchas grises de yeso. Milagros pasó la mano por la encimera agrietada, la misma grieta que Facundo había prometido arreglar hacía un año. Como tantas otras cosas que había prometido y no había hecho. El grifo que goteaba, la puerta que crujía, el tirador roto del armario. Al otro lado de la ventana se oían las voces de los vecinos. La familia González cenaba en el porche. Las risas de los niños, la voz tranquila del padre, el tintineo de los platos. Milagros escuchó involuntariamente estos sonidos de felicidad familiar ordinaria, que no había tenido en mucho tiempo. O quizá nunca la había tenido. Se levantó y dejó el plato en el fregadero. Facundo no estaría cenando. Cuando se quedaba fuera tanto tiempo, significaba una cosa. O estaba sentado en una cantina con sus amigos, o jugando al dominó detrás del garaje de Carlos. En cualquier caso, estaba bebiendo. Milagros abrió la nevera y puso un bote de comida fría en la estantería, junto a una botella de kéfir y media cebolla. Lo recalentaría mañana. No podían permitirse tirar comida. Cada peso contaba. Recorrió la cocina con ojo crítico, tratando de verla a través de los ojos de Facundo. Una cocina vieja con 2 hornallas de 4 que funcionaban. Una heladera que zumbaba demasiado y a veces se apagaba sola. Una mesa comprada en un mercado de muebles de segunda mano hace 5 años. Sillas de distintos colores. Una era de los anteriores dueños de la casa, otra se la había regalado un vecino, otra la habían encontrado en un vertedero y la habían restaurado. Quizá Facundo tenía razón. Tal vez cualquier hombre en su posición no querría volver a una casa así con una mujer así. Milagros se acercó al espejo que había sobre el lavabo y miró su reflejo. Tenía 28 años y aparentaba 35. El pelo, que antes había sido espeso y brillante, ahora estaba apagado y seco. La piel gris por el cansancio constante. Un vestido viejo, cosido de nuevo a partir de un vestido aún más viejo de su madre. El ruido de pasos en el patio la puso tensa. Facundo caminaba irregularmente, tropezando con las piedras del camino, refunfuñando en voz baja. Milagros volvió a sentarse rápidamente a la mesa y cogió una vieja revista para fingir que leía. Así estaba más segura. Si su marido volvía en ese estado, era mejor no llamar la atención. La puerta se abrió con tal estrépito que el cristal de la ventana tembló. Facundo apareció en el umbral, un hombre alto, ancho de hombros, antaño apuesto, que ahora parecía más viejo que sus 31 años. Tenía la camisa sucia y arrugada, el pelo revuelto y los ojos enrojecidos. Apestaba a alcohol, aceite de motor y algo agrio. ¡A comer! Se quedó en la puerta balanceándose de un lado a otro. Sobre la placa, caliéntalo. Caliéntalo tú, que soy tu criada. Facundo caminó con dificultad hasta la mesa, golpeó una silla, casi se cayó, maldijo y se hundió pesadamente frente a su mujer. Milagros se levantó para sacar una olla de la nevera, pero su marido la agarró de la muñeca. Siéntate, hablemos primero. Sus dedos apretaron más dolorosamente de lo necesario. Milagros conocía las señales. Primero la charla, luego los gritos, después algo que saltaba contra la pared. Y lo que pasaría después, prefería no pensarlo. ¿Sabes cuánto cobra Ricardo? Facundo no le soltó la mano, apretándosela más fuerte. 800 pesos a la semana. 800. Y yo, me dan 500. Por lo mismo. Por el mismo maldito trabajo en las mismas máquinas. ¿Por qué no hablas con el capataz? ¡Cállate! La soltó y Milagros casi se cae de espaldas. Lo haré. Ya he hablado con él. ¿Sabes lo que me ha dicho? Milagros se frotó la muñeca. Las marcas rojas de los dedos ya asomaban en su piel. Mañana estaría amoratada. Dijo que Ricardo había enviado a su mujer a la ciudad, a trabajar en un banco, trayendo dinero a la familia. ¿Qué hace la mía? Facundo señaló con el dedo en su dirección. Trabaja en una farmacia por una miseria, vendiendo pastillas a los jubilados. Intento encontrar algo mejor, pero... ¡Inténtalo tú! Facundo golpeó la mesa con la palma de la mano con tanta fuerza que las tazas rebotaron. Llevas 3 años intentándolo. Ricardo dice que su mujer gana más en un día que tú en una semana. En un día. No todo el mundo puede trabajar en un banco.
Necesitas educación, contactos, referencias. ¿No tienes cerebro? Se levantó tan bruscamente que la silla cayó al suelo con un ruido sordo. ¿O es que te salen las manos del culo? Tu padre era un hombre inteligente. Tenía una granja. ¿Y tu hija? No sabe nada. Milagros se retiró a la cocina. Cuando Facundo estaba así, lo mejor era no discutir, no poner excusas, esperar a que pasara la tormenta. Pero ya se había puesto nervioso. «Mírate», le señaló el vestido viejo, los zapatos raquíticos, la cara cansada. «Pareces una mendiga. Me daría vergüenza mostrar mi cara en público. La mujer de Ricardo siempre está de desfile, vestido nuevo, peinado, maquillaje, y luego se pregunta por qué no la contratan para un buen trabajo. No hay dinero para un vestido nuevo, no hay dinero para un vestido nuevo, no hay dinero para el pelo. No hay dinero». Facundo cogió un plato vacío de la mesa. ¿Sabes por qué no hay dinero? Porque no eres capaz de nada, porque te casaste con un perdedor. El plato voló contra la pared junto a la cabeza de Milagros. Los fragmentos volaron por toda la cocina. Uno le dio en la pierna, otro le pasó volando por la cara. «¡Estás loca!». Se agachó para comprobar si tenía sangre en la pierna. «¿Estoy loca?». Facundo se acercó más, cerniéndose sobre su mujer. «¿Es culpa mía que vivamos como mendigos? Trabajo todos los días en esta maldita fábrica, con las manos sangrando, ¿y qué veo en casa? Esto». Puso su mano alrededor de toda la cocina, miserable, pobre, sin alegría. Y otros hombres vuelven a casa como si fuera un día de fiesta. Una hermosa esposa les da la bienvenida. La mesa está puesta, la casa es acogedora. ¿Y yo qué tengo? La puerta volvió a abrirse, y Domitila apareció en la cocina con un grueso palo en la mano. Su suegra era de baja estatura, pero de complexión robusta, rasgos duros y expresión siempre contrariada. A sus 56 años, parecía una mujer que había luchado contra las circunstancias durante toda su vida y había perdido esa batalla, pero no se había rendido. ¿Qué es ese ruido? Lo oye todo el barrio. Miró las astillas del suelo, la silla volcada, la nuera asustada. ¿Os estáis peleando otra vez, cabrón? Mamá, no te metas en nuestros asuntos. Intentó enderezarse Facundo, pero se tambaleó y se agarró a la mesa. Domitila se acercó a su hijo y sin previo aviso le golpeó en la espalda con un palo. Facundo se tambaleó y estuvo a punto de caerse. «¡Borracho cabrón!», volvió a golpear la suegra. «¿Hasta cuándo vas a deshonrarte? Los vecinos ya están hablando». «No me pegues, soy un hombre adulto». «Un hombre adulto». Otro puñetazo, esta vez en el hombro. «Los hombres adultos no aterrorizan a sus esposas. Todo el barrio te oye gritar». Facundo retrocedió hacia la puerta, cubriéndose la cabeza con las manos. En momentos así, pasaba de ser un marido temible a un niño asustado. «Mamá, basta. Deja de beber». Domitila lanzó unos cuantos golpes más. «Vete a tu cuarto y no te dejes ver. Si mañana llegas tarde al trabajo, te despedirán». Facundo, murmurando algo inaudible, salió a rastras de la cocina. Domitila lanzó una mirada a su hijo y luego se volvió hacia Milagros, que seguía sentada en el suelo junto a los fragmentos. «¿Qué haces ahí sentada? Levántate y limpia lo que ensucia a tu marido». «Eso hago». «Deberías haber salvado a tu marido antes de que se durmiera». Domitila apoyó el palo contra la pared y se hundió pesadamente en la única silla que quedaba intacta. Ahora ya era demasiado tarde. Milagros se levantó del suelo y empezó a recoger los fragmentos. Uno de ellos le hizo un corte en el dedo, pero no se lo hizo notar. Era mejor no quejarse delante de su suegra. «¿Crees que no sé lo que me pasa?». Domitila miró a su cuñada con dureza. «Una buena esposa mantendrá a su marido alejado de la botella. Creará tal ambiente en casa que él mismo querrá volver corriendo. Y una mala. La mala esposa solo puede culparse a sí misma de que su marido beba». «He intentado hablar con él. Intenté disuadirlo». «Lo he intentado», resopló despectivamente la suegra. «Lo intentaste con palabras. ¿Qué has hecho?». «No lo intenté lo suficiente». Mi suegra, reino de los cielos para ella, siempre decía: «Si el marido bebe, la casa está fría, fría en el alma. ¿Y nosotros? Tenemos frío». Milagros tiró los fragmentos a un cubo y cogió un trapo para limpiar el suelo de fragmentos y agua derramada. «Mírate», continuó Domitila sin apartar los ojos de su cuñada. «Tiene el pelo como la paja, el vestido viejo y la cara agria. ¿Qué hombre esperaría a una mujer así en su casa? Es más fácil quedarse en una cantina, beber con los amigos. No hay dinero para belleza,
No hay dinero para un peluquero, no hay dinero para un vestido nuevo. No hay dinero, no hay dinero, se burló la suegra. ¿Tienes cabeza? ¿Tienes manos? Otras mujeres consiguen mantener a sus maridos, ganar dinero y estar guapas. Tú solo te quejas. Milagros fregaba el suelo en silencio. Era inútil discutir con Domitila. Siempre tenía argumentos, explicaciones de por qué era culpa de su nuera. Siempre. Yo no me quejo. No, siempre te quejas. No hay buen trabajo, no hay suficiente dinero, tu marido bebe, te quejas y te quejas. ¿Qué haces para cambiar tu vida? Nada. Trabajo todos los días. En la farmacia por un penique. Domitila golpeó el suelo con un palo para hacer efecto. Ana Gómez trabaja en un banco, gana bien. Carmen Rodríguez es maestra de escuela, una persona respetada. Incluso Lucía Vargas, una tonta, tiene trabajo de camarera en un hotel, recibe propinas. ¿Dónde estás tú? En la farmacia, dispensando medicinas a los pensionistas. No todo el mundo puede hacer eso. No todo el mundo, no todo el mundo. Domitila se levantó, preparándose para irse. Siempre tienes excusas. Esa falta de educación, o de contactos, o de experiencia. ¿Tenían otras mujeres más experiencia cuando empezaron? Mi suegra llamó a la puerta y se dio la vuelta. Cree que si su padre era un buen hombre, un granjero respetado, se lo debe a todo el mundo. Papá murió, la granja se vendió por deudas. Lo que tienes es lo que tienes. Cuida de tu marido antes de que lo pierdas. No habrá otros hombres que se casen contigo. Domitila se marchó, dando un portazo tan fuerte que el cristal tembló. Milagros se quedó sola en la cocina con un trapo mojado en las manos. Las palabras de su suegra dolían más que las astillas, sobre todo porque había algo de verdad en ellas. Milagros enjuagó el trapo y lo colgó en el borde del fregadero. Luego recogió la silla volcada y volvió a dejarla en el suelo. Cogió su chaqueta del gancho junto a la puerta. Era insoportable quedarse en casa después de aquella conversación. Necesitaba salir, tomar el aire, hablar con alguien que no la culpara de todos sus pecados. La casa de Remedios estaba a 3 manzanas, en una zona más decente de la ciudad. Milagros caminó despacio, mirando por las ventanas iluminadas de otras casas. En algún lugar se estaba cocinando la cena, con olor a carne asada y especias. En algún sitio estaban viendo la televisión. Se oían las voces de los actores y las risas. En algún sitio había niños jugando. Una vida nocturna normal que ella nunca tuvo y probablemente nunca tendría. Se detuvo frente a la casa de la familia Morales. A través de la ventana pudo ver el comedor, una gran mesa donde se sentaba toda la familia. Padre, madre, 3 hijos. Hablando, riendo, pasándose los platos unos a otros. La familia más corriente, la cena más corriente. Pero a Milagros le parecía una escena de película, inaccesible, irreal. ¿Cuándo había sido la última vez que se había sentado a la mesa con Facundo y solo habían hablado? No discutiendo, no escuchando reproches, sino hablando. ¿Hace 1 año, 2, o incluso antes? Remedios abrió la puerta en cuanto oyó que llamaban. Su amiga siempre podía distinguir su estado de ánimo con una sola mirada. ¿Qué le pasa? Se fijó en los ojos rojos, el corte en el dedo, la suciedad en el vestido. ¿Puedo pasar? Sí, claro. Ven a la cocina, voy a poner el té. La cocina de Remedios era tan pequeña como la de Milagros, pero de ambiente completamente distinto. Cortinas amarillas en las ventanas, macetas con flores en el alféizar, un mantel limpio con flores bordadas sobre la mesa. Cosas sencillas, pero elegidas con gusto, dispuestas con cariño. Se notaba que la dueña de la casa era feliz. Siéntese. ¿Le apetece un té? ¿O algo más fuerte? Milagros asintió y se hundió en una silla. Aquí, en casa de su amiga, podía permitirse el lujo de relajarse, de no mirar a su alrededor, de no esperar más reproches. Té, por favor. Remedios puso la tetera en el fuego y se sentó enfrente. En su rostro estaba escrita la simpatía y la disposición a escuchar. ¿Otra vez Facundo? Tanto él como la suegra, como siempre. Dígame, ¿qué pasa esta vez? Milagros habló del plato roto, de las palabras de su marido sobre la mujer de Ricardo, de cómo le gritaba, culpándola de todos los problemas de la familia. Habló de la visita de Domitila, de sus palabras, de la creencia de su suegra de que ella era la culpable de la borrachera de su hijo. Hablaba en voz baja, deteniéndose a menudo para no llorar allí mismo, en la mesa. No es culpa tuya, dijo Remedios cuando su amiga hubo terminado. Facundo no bebe por tu culpa. Y Domitila lo sabe muy bien. ¿Por qué es entonces? Por él mismo.
porque es débil, porque no puede manejar la vida sobrio, porque es más fácil culpar a su mujer que cambiar algo de sí mismo. La tetera silbó. Remedios se levantó y preparó té en 2 tazas preciosas, no las astilladas y agrietadas de la casa de Milagros, sino normales y enteras. Recuerdo cómo era cuando os casasteis, colocó la taza delante de su amiga. Trabajador, alegre, amable, haciendo planes, soñando. Parecía que todo iba a salir bien. Había muchos planes y sueños. ¿Qué pasó con ellos? No lo sé. Primero dijo que ahorraría dinero y abriría su propio negocio, un taller de coches o una tienda. Luego haría un curso y se convertiría en capataz en una fábrica. Luego quería comprar una casa en otro barrio, tener hijos. Entonces empezó a beber. Sí, al principio los fines de semana, con los amigos. Luego empezó a beber también entre semana. Y ahora casi nunca lo veo sobrio. Milagros rodeó la taza con las palmas de las manos, sintiendo el calor. La casa de Remedios siempre estaba caliente, no solo por los radiadores, sino por el ambiente. ¿Quizá estoy haciendo algo mal? ¿Quizá Domitila tenga razón? ¿Sobre qué exactamente? No lo sé. Tal vez no cocino bien. O tal vez no me veo bien. ¿O hablo mal? Domitila dice que una buena esposa mantiene a su marido alejado de la botella. Domitila dice muchas cosas. Pero dime, cuando su marido bebía, ¿ella lo mantenía alejado? No. Murió de cirrosis hace 10 años. Exactamente. Y no es culpa de ella, como la bebida de Facundo no es culpa tuya ahora. La gente no bebe por sus esposas. La gente bebe por sí misma. Remedios acercó a su amiga un azucarero y un platito con limón. ¿Sabes lo que pienso? Que deberías dejarle. ¿Dejarlo dónde? Pide el divorcio. Consigue una habitación o un piso pequeño. Trabaja, vive tu vida. Sin recriminaciones, sin golpes, sin miedo. ¿De qué viviría? El sueldo en la farmacia apenas alcanza para comer, y si tienes que pagar el alquiler, encontrarás otro trabajo, o un trabajo a tiempo parcial. ¿Dónde? Milagros sacudió la cabeza. Ya conoces la situación de la ciudad, paro, crisis, sin contactos, sin dinero para sobornos, sin parientes influyentes, sin referencias. ¿Quién me necesita? Eres lista, trabajadora, honrada. Eso no es suficiente. Mira a tu alrededor. ¿Cuánta gente inteligente y trabajadora está sentada sin trabajo o trabajando por una miseria? No basta con ser inteligente. Remedios se quedó callada, removiendo el azúcar de su té. Trabajaba de cajera en una tienda de comestibles y no ganaba mucho más que Milagros, pero vivía sola, no mantenía a nadie. ¿Entonces qué? ¿Vas a aguantarlo el resto de tu vida? No lo sé. Milagros tomó un sorbo de té, caliente, dulce, con limón y menta. Remedios siempre tomaba buen té, sabía cómo hacer acogedor lo pequeño. Tengo miedo, dijo en voz baja. Tengo mucho miedo de quedarme sola, sin casa, sin dinero, sin apoyo, sin nada. ¿Qué tienes ahora? Un techo, una especie de techo, que podría derrumbarse en cualquier momento. ¿Comida? Arroz y frijoles, a veces pasta. ¿Amor? ¿Amor? ¿Comprensión? Milagros no contestó. ¿Respeto? ¿Paz? ¿Seguridad? ¿Esperanza en lo mejor? No, ninguna de esas cosas. Entonces dime, ¿qué tienes miedo de perder? ¿Qué perderías exactamente si te fueras? La pregunta flotaba en el aire. Milagros se quedó mirando la taza, intentando encontrar una respuesta. Realmente, ¿qué teme perder? ¿Algo que no tenga ya? ¿O solo tiene miedo a lo desconocido? Solo miedo, dijo al fin. Miedo a cambiar de vida. ¿Y si empeora? Sí, lo sé. Pero ¿sabes lo que da más miedo? Vivir toda la vida así, hasta que sea viejo, hasta que te mueras. Remedios señaló el corte en el dedo de su amiga. ¿Qué es eso? Una astilla. Cuando Facundo rompió el plato. Y cada vez habrá más. Hoy un plato, mañana una taza, pasado otra cosa. ¿Y después? Milagros sabía la respuesta, pero no quería decirla. Facundo aún no le había levantado la mano, pero ella había visto cómo cerraba los puños cuando se enfadaba. Había visto cómo la miraba en los días de mayor embriaguez. Vio cómo había empujado a Remedios hoy. El maltrato estaba a un paso. Piénsalo, dijo Remedios en voz baja pero insistente. No te precipites en tomar una decisión, pero piénsatelo. Aún eres joven, puedes empezar una nueva vida, pero el tiempo apremia. Milagros estaba detrás del mostrador de la farmacia, colocando cajas de medicamentos en las estanterías. Había sido una mañana tranquila.
Solo unos pocos clientes en 3 horas. Una anciana, Concepción, compraba gotas para la tensión. Una madre joven compraba antipiréticos para su bebé y un jubilado, Aureliano, compraba pomada para las articulaciones. Clientes corrientes con problemas corrientes. La farmacia San José era pequeña y estrecha, con estanterías altas hasta el techo, repletas de cajas y frascos. Olía a medicamentos y a desinfección. Milagros llevaba 4 años trabajando aquí, conocía la ubicación de cada medicamento, recordaba las enfermedades crónicas de los clientes habituales. El trabajo no era alegre, pero sí estable. La propietaria de la farmacia, la señora Dolores, estaba sentada en un rincón, detrás de un viejo escritorio, llevando los registros. Anciana de pelo cano y rostro severo, rara vez sonreía y aún menos elogiaba a su personal. Pero pagaba puntualmente los sueldos y no se metía con los pequeños detalles. Milagros, cuenta los antibióticos de la estantería de arriba, dijo sin apartar los ojos de los papeles. El control llegó ayer. Puede que hayan mezclado algo. Bien. Milagros cogió la escalera de mano y subió a los estantes superiores. Fuera de la ventana lloviznaba, haciendo que el día, ya de por sí gris, resultara aún más lúgubre. Casi no había nadie fuera. La gente estaba sentada en sus casas o se apresuraba a hacer sus cosas bajo los paraguas. El timbre de la puerta anunció la llegada de un nuevo visitante. Milagros se dio la vuelta y vio a un hombre con traje oscuro y un maletín en la mano. El desconocido era de mediana estatura, tenía unos 45 años, el pelo bien peinado y el rostro serio. En el pequeño pueblo todos se conocían de vista, y era la primera vez que Milagros veía a aquel hombre. «Buenas tardes», dijo el desconocido acercándose al mostrador. «Busco a la señora Milagros Herrera». «Soy yo. Me llamo Evaristo Campos, soy abogado. ¿Podemos hablar?» Milagros bajó de la escalera, sintiendo que algo se le apretaba en el estómago. Las visitas de los abogados rara vez traían buenas noticias, sobre todo a la gente pobre. «¿De qué se trata?» «Es sobre tu tío, Patricio Morales. Me temo que tengo una triste noticia». Milagros se hundió en una silla detrás del mostrador. El tío Patricio, hacía más de 15 años que no lo veía, desde que se había peleado con su padre. Pero seguía siendo un pariente, el único hermano superviviente de papá. «¿Qué pasó?» «Falleció hace una semana. Un ataque al corazón. El funeral ya tuvo lugar, así que siento llamarte tan tarde. Llevo días buscándote». La señora Dolores levantó la cabeza de sus papeles, observando la conversación con curiosidad. En un pueblo pequeño, cualquier noticia se hacía pública rápidamente. «Lo siento», dijo Milagros en voz baja. «Pero, ¿por qué me buscabas? Hace años que no hablamos. Lo que pasa es que tu tío dejó un testamento, y tú apareces en él». Evaristo Campos abrió su maletín y sacó unos documentos en carpetas azules. «¿Podemos hablar en un lugar más apropiado? Es una información bastante delicada». Milagros miró a la señora Dolores, que asintió. «Vamos, charlemos. Hoy no hay muchos clientes». Fueron a una pequeña habitación detrás de la farmacia donde se guardaban los medicamentos, y había un viejo sofá para que descansara el personal. El abogado se sentó frente a Milagros y extendió los papeles sobre la mesa. Su tío Patricio era un hombre rico. Poseía grandes viñedos y una bodega en San Miguel. No tenía hijos. Su mujer murió hace 5 años. Según su testamento, todas sus propiedades pasan a ti. Milagros se sintió mareada. Las palabras del abogado parecían irreales. ¿A mí? Hace tantos años que no hablamos. Sin embargo, el testamento está a tu favor. Aquí tienes una copia». Evaristo le entregó unas páginas escritas con letra pequeña. Milagros pasó los ojos por el texto, pero los términos legales no tenían mucho sentido para ella. «No entiendo nada de estos documentos. Te lo explicaré de forma sencilla. Te dan 200 hectáreas de tierra con viñedos, una bodega con equipamiento, una casa residencial y todas las cuentas bancarias del difunto. También hay una carta que te pidió que le dieras». El abogado sacó de su maletín un sobre con el nombre de Milagros, escrito con la letra familiar de su tío. «Léela, te ayudará a entender sus motivos». Milagros abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había una carta de 2 páginas, escrita con la misma letra que ella recordaba de su infancia, por las raras tarjetas de felicitación. «Mi querida sobrina Milagros, si estás leyendo esta carta, significa que ya no estoy vivo. Sé que no hemos tenido una relación todos estos años, y eso es culpa mía. La pelea con tu padre fue estúpida y orgullosa,
Y yo fui demasiado terco para ser el primero en reconciliarme. Tu padre era un buen hombre y un buen hermano. Discutimos por dinero, por las tierras que nos dejó tu abuelo. Yo quería vender la tierra y repartir el dinero, y Jorge quería seguir cultivando. Cada uno pensaba que tenía razón. Ahora me doy cuenta de lo estúpido que fue. Cuando supe que Jorge había muerto y que su granja estaba arruinada, me sentí muy dolido. Podría haber ayudado, pero mi orgullo no me lo permitió. Ahora me arrepiento todos los días. No tengo hijos, ni seres queridos. Todo lo que he acumulado en mi vida debería ir a mi familia. Tú eres el único pariente que me queda. Espero que esta herencia te ayude a construir una vida mejor. Perdona a un viejo testarudo por los años perdidos. Quería conocerte, ver en qué te habías convertido, pero lo fui posponiendo. Ahora es demasiado tarde. Vive feliz para siempre, sobrina. Te lo mereces. Tu tío Patricio. Milagros terminó de leer la carta y sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Tantos años perdidos, tantas cosas sin contar. El tío Patricio siempre le había parecido un hombre distante e inaccesible, y resultaba que estaba pensando en ella, lamentando la conexión perdida. ¿Era verdad?, preguntó cuando pudo hablar. ¿De verdad me lo dejó todo? Sí. El testamento se redactó según las normas, ante notario. No hay más herederos. Tendrás que venir a San Miguel para hacer los trámites y heredar. ¿Cuánto es? ¿En dinero? Evaristo miró sus papeles. El avalúo exacto lo harán los especialistas, pero la propiedad se estima en 6 o 7 millones de dólares, más cerca de 1 millón en cuentas bancarias. Milagros sintió que no podía respirar. 7 millones de dólares. Tales sumas solo existían en el cine o en las noticias sobre ricos de la capital. ¿Estás segura? ¿Podría haber un error? No hay ningún error. Tu tío era un hombre de negocios muy exitoso. Su vino es conocido más allá de la región. Se exporta a varios países. El abogado recogió los documentos y los guardó en su maletín. ¿Cuándo puedes venir a San Miguel? Cuanto antes terminemos el papeleo, mejor. Los negocios no deben quedar separados. No lo sé. Necesito tomarme un día libre en el trabajo, prepararme. Sé que es un shock, pero te recomiendo que no te demores. Mañana o pasado mañana. Mañana, dijo Milagros, sorprendida de su propia determinación. Iré mañana. Muy bien, aquí tienes mi número de teléfono. Llámame cuando llegues. Lo organizaré todo. Evaristo Campos se levantó y estrechó la mano de Milagros. Una vez más, siento tu pérdida. Y enhorabuena por tu herencia. Hasta mañana. Cuando el abogado se marchó, Milagros permaneció sentada en la pequeña habitación durante largo rato, releyendo la carta de su tío. 7 millones de dólares. Los viñedos. La bodega. La mansión. Parecía un sueño, pero los documentos que tenía en las manos eran muy reales. ¡Milagros!, gritó la señora Dolores. ¿Qué ha pasado? Ha muerto un tío. Dejó una herencia. ¿Una grande? Sí, muy grande. El resto del día pasó como un borrón. Milagros atendía mecánicamente a los clientes, colocaba la mercancía, contaba la recaudación, pero su mente estaba en otra parte. 7 millones de dólares. No podía ni imaginarse semejante cantidad. Por la tarde, cuando la farmacia cerró, Milagros fue a ver a Remedios. Su amiga vivía en una pequeña casa con un jardín donde cultivaba verduras y flores. La casa era modesta, pero estaba bien cuidada. Remedios sabía cómo crear belleza a partir de cosas sencillas. ¿Te pasa algo?, preguntó Remedios al ver la cara de preocupación de su amiga. ¿Otra vez Facundo? No, Facundo no. Siéntate, te cuento. Se sentaron en una mesita de la cocina, y Milagros le contó lo de la visita del abogado, el testamento de su tío, la carta y el importe de la herencia. Remedios escuchaba con creciente asombro. ¿7 millones? ¿Estás segura? Aquí están los documentos. Aquí está la carta. Remedios cogió los papeles y los estudió detenidamente. Es verdad, eres una mujer rica, Milagros. Rica. Rica todavía no. Mañana voy a San Miguel a hacer los papeles. ¿Lo sabe Facundo? No. Y no debería saberlo. Remedios asintió con comprensión. Es verdad. Hasta que no sea oficial, es mejor guardar silencio. ¿Y después qué? No lo sé. Todavía no estoy planeando nada. Milagros, ¿te das cuenta de que esta es tu oportunidad? La oportunidad de empezar una nueva vida. Me doy cuenta. Pero es demasiado pronto para pensar en ello. A la mañana siguiente, Milagros cogió un autobús a San Miguel. El trayecto duró 2 horas.
a través de onduladas colinas cubiertas de viñedos y olivares. Cuanto más se alejaba de su ciudad natal, más hermoso era el paisaje. San Miguel era mucho más grande y rico que su pequeño pueblo. Calles anchas, casas bonitas, parques bien cuidados, muchos coches, mucha gente bien vestida, un mundo completamente distinto. Evaristo Campos la recibió a la salida de la estación de autobuses y la llevó a su oficina. Allí ya esperaba otro hombre, Abundio Soto, el administrador de fincas del difunto Patricio. Abundio lleva 20 años trabajando con tu tío, explicó el abogado. Conoce la finca mejor que nadie y puede enseñártelo todo. Abundio era un hombre de unos 50 años, curtido y fuerte, con las manos callosas de un granjero. Hablaba de forma sencilla y directa, sin palabras innecesarias. Don Patricio era un buen amo, dijo. Justo, siempre cuidó de los trabajadores y de la tierra, la granja en orden, funcionando como un reloj. ¿Y ahora qué pasará?, preguntó Milagros. Lo que usted diga, señora. Si usted quiere, yo seguiré administrando. Si no, busque a otro. Enséñamelo todo desde el principio. Quiero verlo con mis propios ojos. Salieron de la ciudad en el jeep de Abundio. Primero por la autopista, luego por una carretera rural que atravesaba las colinas. De repente, Milagros vio una vista que la dejó sin aliento. Los viñedos se extendían hasta el horizonte, cubriendo las laderas en hileras rectas. Las viñas estaban repletas de racimos listos para la vendimia. Los olivos crecían entre las vides y a lo lejos se veían los muros blancos de la bodega. 200 hectáreas, dijo Abundio con orgullo. Las mejores tierras de la zona. Don Patricio llevaba 40 años comprando parcelas, haciéndose con ellas trozo a trozo. Condujeron hasta la bodega, un edificio grande y moderno con muchos talleres y almacenes. En su interior había enormes depósitos de acero, barricas de roble y sofisticados equipos para procesar la uva. Producimos 200,000 botellas al año, explicó Abundio. Vendemos la mitad aquí y la otra mitad la exportamos. Tenemos una marca conocida y clientes fijos. ¿Y cuál es el beneficio? En un buen año, $1 millón de beneficio neto. En un año malo, menos, pero no hay pérdidas. Fueron los últimos en inspeccionar la casa. Una gran mansión de estilo colonial rodeada de un jardín. El interior era espacioso y hermoso. Muebles antiguos, cuadros, una biblioteca con cientos de libros. A don Patricio le gustaba leer, dijo Abundio. Y la música. A menudo se sentaba en la terraza por las tardes, mirando los viñedos. Milagros paseaba por las habitaciones, tocando muebles, mirando cuadros. En una había una foto de 2 jóvenes, el tío de Patricio y su padre de joven. Ambos sonreían abrazados. Antes de la pelea, antes de los largos años de silencio. Miraba mucho esa foto, comentó Abundio. Sobre todo los últimos años. Por la tarde, Evaristo llevó a Milagros al banco, donde la esperaba otra sorpresa. El director del banco, un anciano canoso con un traje caro, recibió personalmente a la nueva titular de la cuenta. Su tío era uno de nuestros clientes más honrados, dijo mostrándole los documentos. Hay $1.100.000 en las cuentas, más depósitos y valores por valor de unos 300,000. Milagros miró las cifras del extracto y no podía creerlo. $1.400.000. En cuentas bancarias. Sus cuentas. ¿Qué tengo que hacer? Muy poco. Las cuentas han sido reexpedidas a su nombre. Aquí hay una tarjeta. Aquí hay un talonario de cheques. Puedes usar el dinero como te parezca. Milagros volvió a su pueblo en silencio, pensando en lo que había pasado. En un día se había convertido en dueña de una inmensa fortuna. Tierras, negocios, un dinero con el que antes solo había soñado. Facundo aún no había llegado. Debía de estar en la cantina o en casa de un amigo. Milagros escondió los documentos en una vieja caja de zapatos en el armario. Aún no iba a contarle a su marido lo de la herencia. Necesitaba pensarlo bien, tomar la decisión correcta. Cuando Facundo regresó a altas horas de la noche, algo borracho pero no ebrio, Milagros fingió leer una revista. ¿Dónde has estado?, preguntó quitándose los zapatos. En San Miguel, de negocios. ¿Qué clase de negocios? Mi tío murió. Hubo un funeral. Oh, ¿con el que tu padre no hablaba? Está bien. Un alcohólico menos. Facundo se fue al dormitorio, sin mostrar más interés por la muerte del tío de su mujer. Milagros se quedó en la cocina, pensando en lo mucho que había cambiado su vida en los últimos 2 días, y en que lo más interesante estaba por llegar. Había pasado una semana desde que Milagros regresó de San Miguel. Una semana en la que se había levantado cada mañana pensando que ahora era rica,
y se había acostado cada noche en la misma pobre habitación, escuchando los ronquidos de su marido borracho. Los papeles de la herencia yacían en una caja de zapatos como una bomba de relojería. En el trabajo, en la farmacia, todo seguía igual. La señora Dolores ni siquiera preguntaba cómo había ido el viaje, solo se interesaba por las ventas y la contabilidad de la mercancía. Los clientes habituales venían a por sus medicinas, quejándose de precios y enfermedades. Milagros dispensaba los medicamentos, contaba el cambio, sonreía a los clientes, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Por las tardes, se sentaba en casa de Remedios durante largos ratos, discutiendo la situación. Su amiga insistía en el divorcio inmediato y el traslado a San Miguel. «Tienes todo lo que necesitas para empezar una nueva vida», dijo Remedios, sirviendo té en tazas. «Dinero, una casa, un negocio. ¿A qué esperas?» «¿A qué? No lo sé. Supongo que tengo miedo». «¿Miedo de qué? Facundo ya no te quiere, si es que alguna vez te quiso. Domitila cree que tienes la culpa de todo. ¿Qué te retiene?» Milagros ni siquiera podía explicarse a sí misma qué era lo que la hacía dudar. Quizá la costumbre de la infelicidad, o el miedo a lo desconocido, o tal vez la última esperanza de que las cosas aún pudieran arreglarse. «Se acerca mi cumpleaños», dijo una noche, el 29. «¿Y? Quiero darle a Facundo una última oportunidad, si no la aprovecha». «Milagros, ¿cuántas oportunidades puedes darle? Llevas 3 años dándole oportunidades. Esta es la última, de verdad, la última». Remedios negó con la cabeza, pero no discutió. Conocía a su amiga lo suficiente como para darse cuenta de que, una vez que Milagros había tomado una decisión, era imposible hacerla cambiar de opinión. «De acuerdo, pero si también falla esta oportunidad, prométeme que te irás. Prométemelo». «Lo prometo». Se acercaba el cumpleaños. El 29, Milagros cumplía 29 años. No era una gran fecha, ni una edad especial, pero iba a ser un punto de inflexión para ella. O el comienzo de una nueva vida con Facundo, o el fin de una vieja. 2 días antes de su cumpleaños, Milagros salió temprano del trabajo y fue al mercado. Tenía un plan: preparar el plato preferido de Facundo, estofado de carne con frijoles y verduras. El mismo plato que había cocinado en los primeros meses de su matrimonio, cuando él aún trabajaba sin ausencias y ella soñaba con hijos y una familia feliz. En el pasillo de la carne, eligió el mejor trozo de ternera que podía permitirse. El vendedor, don Esteban, se sorprendió de la compra. «¿Cuál es la fiesta, Milagros? Sueles comprar lo más barato. Se acerca mi cumpleaños». «Ah, ya veo. Entonces llévate este. Es más suave». Milagros compró carne, verduras frescas, buenas judías e incluso una buena botella de vino tinto. Se gastó casi la mitad del sueldo de un mes, pero eso ya no importaba. Había $1 millón en el banco, y ella estaba ahorrando para un trozo de carne. En casa, empezó a cocinar con especial celo. Cortaba la carne en trozos grandes y la freía hasta que se doraba. Cebollas, zanahorias, pimientos, todo picado finamente y añadido a la carne. Puse en remojo las judías de la noche para que estuvieran blandas y tiernas. Mientras el plato se cocinaba a fuego lento, Milagros arregló la casa. Fregó el suelo, quitó el polvo y lavó las cortinas. Incluso regó las flores del alféizar que hacía tiempo que se habían marchitado por el abandono. Quería que la casa tuviera el mejor aspecto posible para la importante conversación. Al anochecer, la cocina se llenó del delicioso aroma de un guiso con hierbas y especias. Milagros cubrió la mesa con un mantel blanco que guardaba para ocasiones especiales. Puso los mejores platos y encendió velas. Abrió una botella de vino para dejarlo respirar. Facundo llegó a casa a las 7:30, cansado y cabizbajo como de costumbre. Cuando vio la mesa puesta y olió la comida, se detuvo en la puerta. «¿Qué es esto?» «La cena. Estofado de ternera, como a ti te gusta». «¿A qué se debe?» «Ninguna razón. Quería agasajar a mi marido». Facundo miró con desconfianza la mesa, las velas, la botella de vino. En su casa rara vez ocurrían cosas así. Normalmente la cena consistía en platos sencillos, comidos a toda prisa al son del televisor. «¿De dónde has sacado el dinero para esto?» «He reservado un poco. Siéntate antes de que se enfríe». Facundo se lavó las manos y se sentó a la mesa. Milagros puso la comida en los platos y sirvió vino. La carne era suave y suculenta, las judías se deshacían en la boca y las verduras estaban empapadas en una sabrosa salsa. «Está bueno», admitió Facundo tras la primera cucharada. Hacía mucho tiempo que no cocinaba así. Antes lo hacía mucho, ¿te acuerdas?
Me acuerdo. Comieron en relativo silencio. Facundo estaba sorprendido e incluso conmovido por tanta atención. El vino también era bueno, no el barato de la tienda más cercana, sino vino de verdad con un sabor intenso. Facundo, dijo Milagros cuando terminaron el plato principal, tengo que hablar contigo. ¿Sobre qué? De nosotros, de nuestras vidas. Facundo dejó el tenedor y miró a su mujer. A la luz de las velas, su rostro parecía más joven, más hermoso. Recordó cómo había sido al principio de su relación, alegre, jovial, llena de planes para el futuro. Facundo, ¿te acuerdas de lo que soñábamos cuando nos casamos? Sí, me acuerdo. Queríamos comprar una casa, tener hijos. ¿Qué fue de nuestros sueños? Facundo se sirvió más vino. La conversación estaba tomando un cariz serio, y él no estaba preparado para conversaciones serias. La vida no es lo que sueñas, ya lo sabes. La vida es lo que hacemos de ella, y la hicimos así. Milagros recorrió con la mano la cocina, hoy limpia y acogedora, pero aún pobre y sombría. Podemos cambiar las cosas si queremos. ¿Cómo? ¿Con qué? No tenemos dinero, no tenemos trabajo. No se trata de dinero, es que dejamos de luchar, dejasteis de luchar. Facundo frunció el ceño. No le gustaba que lo señalaran, sobre todo cuando era justo. ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Intentar hacer todo lo que pueda? Dejar de beber. Las palabras flotaban en el aire. Facundo terminó su vino y dejó el vaso sobre la mesa con un sonoro estruendo. ¿Estamos haciendo esto otra vez? Facundo, mírate con sinceridad. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste sobrio en casa? ¿Cuándo fue la última vez que mantuvimos una conversación normal sin discutir? No soy un alcohólico. No digo que lo seas, pero bebes todos los días. Llegas a casa borracho, gritando, rompiendo platos. Una vez rompí un plato. Una vez esta semana. ¿Y la semana pasada? ¿Y hace un mes? Facundo se quedó callado porque no había nada que decir. Durante los últimos 2 años, rara vez había estado sobrio en casa. Primero fueron las reuniones de fin de semana con amigos, luego los viernes, después todos los días después del trabajo. Facundo, no quiero darte un sermón, solo te pido que nos des otra oportunidad. Intenta no beber durante un mes. A ver qué cambia. ¿Qué cambia? El trabajo es el mismo, la paga es la misma, los problemas son los mismos. Lo que cambia somos nosotros, nuestras relaciones. Tal vez encontremos una manera de ganar más, de vivir mejor, pero para eso hace falta una cabeza sobria. Milagros cruzó la mesa y cogió la mano de su marido. Creo en ti, creo que puedes cambiar, pero tienes que empezar poco a poco, dejando de beber. Facundo miró a su mujer y algo parecido a la ternura de antes brilló en sus ojos. En momentos así recordaba por qué se había casado con ella. Milagros era amable, paciente, fiel. Merecía un marido mejor. ¿Crees que no lo he probado? ¿Crees que me gusta volver a casa borracho? Sé que no. Sé que eres un buen hombre, Facundo. Solo estoy perdida. Es tan difícil después del trabajo. Te encuentras con los chicos, tomas una copa, es más fácil. Te olvidas de tus problemas. Pero los problemas no desaparecen, solo empeoran. Sí, empeora. Facundo apretó la mano de su mujer. Me alegro, lo intentaré. No puedo prometer que funcione enseguida, pero lo intentaré. ¿Lo harás? Sí, lo intentaré. No beberé durante un mes. Quizá más si funciona. Milagros sintió que algo en su pecho se tensaba con esperanza y miedo al mismo tiempo. Esperanza de que Facundo cumpliera su palabra. Miedo de que no lo hiciera, y entonces habría que tomar la decisión final. Gracias, dijo en voz baja. No me des las gracias. No se sabía qué iba a pasar. Terminaron de cenar en un ambiente más distendido. Facundo incluso contó algunas anécdotas de la fábrica. Se rió de los chistes del maestro. Hacía mucho tiempo que no había una conversación tan tranquila entre ellos. Mientras recogían la mesa, llamaron a la puerta. Domitila nunca llamaba, entraba sin ser invitada, como en su propia casa. Pero hoy, por alguna razón, ha llamado a la puerta. «¡Pasa, mamá!», gritó Facundo. La suegra apareció en la puerta con su habitual vestido negro y un bastón en la mano. Cuando vio la mesa puesta, las velas y los restos de una cena festiva, frunció el ceño. ¿Qué banquete era aquel? ¿De dónde había salido el dinero para semejante gasto? La esposa ha hecho lo que ha podido, dijo Facundo, y había una calidez inusual en su voz. Cocina bien cuando quiere. Siempre ha sabido cocinar. La cuestión era con qué cocinaba. La carne es cara, el vino se compraba. No empieces, mamá. Una vez al año puedes permitirte una cena en condiciones.
Domitila examinó críticamente la cocina. La limpieza y el orden no la impresionaban. Siempre pensó que su nuera no hacía lo suficiente en casa. «Siéntate, mamá», sugirió Milagros. «¿Quieres un té?» «No necesito té. He venido a ver qué música pones. Los vecinos dicen que estás montando un romance aquí». Facundo sonrió. En un pueblo pequeño, cualquier desviación de la rutina habitual era tema de cotilleo. «No hay romance, solo una cena normal». «¿Sí? ¿Qué se celebra? ¿De dónde ha salido el dinero extra?» «Mamá». Facundo se levantó y se acercó a su suegra. «Quiero contarte algo. Decime». «He decidido dejar de beber». Domitila miró a su hijo como si hubiera anunciado su intención de ir a la luna. «¿Qué? Voy a dejar de beber. En absoluto. Al menos lo intentaré durante un mes». «¿Quién te lo ha propuesto?» La suegra se volvió hacia Milagros con mirada suspicaz. «He decidido hacerlo yo. Milagros tiene razón. Algo tiene que cambiar en mi vida». Domitila se hundió pesadamente en su silla. La noticia la había cogido por sorpresa. «Deja de beber. ¿Y si no funciona?» «Funcionará, funcionará. Es fácil decir que lo dejes. ¿Qué pasa con los amigos? ¿Y las vacaciones después del trabajo?» «Encontraré otras vacaciones. Pasaré más tiempo en casa». «En casa», canturrea Domitila. «El hogar también puede ser aburrido». «No será aburrido», intervino Milagros. «Encontraremos algo que hacer. A lo mejor compramos un televisor nuevo, leemos libros». «Libros», resopló su suegra. «¿Cuánto dinero se puede ganar con los libros?» «Mamá, no se trata de ganar dinero», dijo Facundo. «Se trata de vivir normalmente, de cómo vive la gente. La gente vive de distintas maneras. Algunos beben, otros no. Lo principal es alimentar a tu familia y trabajar honradamente». «Voy a alimentar a mi familia, pero sobrio». Domitila guardó silencio durante largo rato, reflexionando sobre lo que había oído. Era evidente que la decisión de su hijo no le gustaba, pero no se atrevió a protestar abiertamente. «Bueno», dijo al fin, «inténtalo, pero no prometas algo que no puedas cumplir. Es mejor decir sinceramente que no funciona que dar falsas esperanzas». «Funcionará, mamá. Puedo sentirlo». «¿Lo sientes?» Domitila se levantó, apoyándose en un palo. «Ya veremos. El tiempo lo dirá». Se dirigió a la puerta, pero se dio la vuelta en el umbral. «Y tú», dijo mirando a Milagros, «no te relajes. Un marido que no bebe es aún más difícil de mantener. Un hombre sobrio se fija más, ve mejor. Así que procura ser una esposa digna». Cuando la suegra se marchó, Facundo y Milagros se quedaron solos en la cocina. Las velas se consumían, proyectando suaves sombras en las paredes. «No le hagas caso a mamá», dijo Facundo. «Ella siempre duda de todo. Se preocupa por ti, a su manera, pero se preocupa». «Sí, supongo que sí». Facundo se acercó a su mujer y la abrazó. Hacía mucho tiempo que no estaban tan unidos, sin irritaciones, sin reproches, sin rencores. «Gracias por la cena y por la conversación. Hacía mucho tiempo que no hablábamos así. Yo también lo disfruté. Empezaré mañana. A partir de mañana, ni una gota. Te ayudaré, en lo que pueda. Lo sé. Siempre me has ayudado y nunca te lo agradecí». Se quedaron abrazados, y Milagros sintió que la esperanza y la duda luchaban en su alma. Facundo había prometido cambiar más de una vez, pero hoy había algo diferente en sus palabras: sinceridad, determinación. ¿Quizá esta vez funcionaría? «Facundo», dijo en voz baja, «pasado mañana es mi cumpleaños». «Sí, ya me acuerdo, el 29. ¿Quieres que lo celebremos juntos? ¿En casa, tranquilos, los dos solos?» «Claro que me gustaría. Lo celebraremos». «¿Y estarás sobrio?» «Lo estaré, te lo prometo». Milagros se aferró más a su marido. Tal vez las cosas aún podían funcionar. Tal vez podrían ser realmente una familia feliz. Los papeles de la herencia estaban en el armario, pero de momento podían olvidarse de ellos. Por el momento, era más importante intentar salvar el matrimonio. La velada terminó en paz. Lavaron los platos juntos, apagaron las velas, se acostaron sin peleas ni reproches. Facundo abrazó a su mujer y se durmió. Y Milagros permaneció despierta largo rato, pensando que mañana comenzaría una nueva vida. ¿O no? El día 29, el cumpleaños de Milagros. Se despertó temprano, con una sensación de ansiosa anticipación. Hoy iba a decidirse todo, si Facundo cumpliría su promesa o no. Su futuro dependía de ello. Ayer su marido había vuelto a casa sobrio, como había prometido. Cenaron tranquilos,
hablaron de trabajo, hicieron planes para el fin de semana. Milagros casi creía que las cosas podían cambiar. Casi. Por la mañana Facundo se levantó de buen humor. Incluso le regaló a su mujer un modesto ramo de flores silvestres, recogidas de camino al trabajo. «Feliz cumpleaños», dijo, besándole la mejilla. «Esta noche lo celebraremos como es debido». «Gracias. ¿Recuerdas que vienen los vecinos?» «Sí, ya lo sé. Estaré en casa a las 6, sobrio. ¿Me lo prometes?» «Te lo prometo». Facundo se fue a la fábrica y Milagros empezó a preparar una pequeña fiesta. Invitó a unos cuantos vecinos. El matrimonio Aurelio y Concepción Ramírez, el viejo don Serafín y, por supuesto, Remedios. Nada especial. Gente sencilla con la que pasar una agradable velada tomando una taza de té y conversando. Toda la tarde Milagros cocinó. Horneó un sencillo bizcocho, hizo bocadillos, preparó un buen té. Limpió la casa, arregló las sillas, compró vino barato para los invitados. Quería que la tarde transcurriera tranquila y feliz. A las 5 de la tarde empezaron a llegar los invitados. Los primeros en llegar fueron Aurelio y Concepción, una pareja de mediana edad que vivía al lado. Aurelio trabajaba como cerrajero y Concepción era costurera. Gente sencilla y amable con la que Milagros tenía amistad desde hacía muchos años. «¡Feliz cumpleaños!». Concepción abrazó a la cumpleañera y le entregó un pequeño paquete. «Te he tejido una bufanda. Se acerca el invierno, te vendrá muy bien». «Gracias. Es preciosa». La bufanda era realmente preciosa, cálida y suave, hecha con cariño y esmero. Esos regalos se valoraban más que los comprados. A continuación llegó don Serafín, un anciano canoso de unos 70 años que vivía solo en la casa de enfrente. Trajo un tarro de dulce de membrillo casero y se inclinó galantemente ante la cumpleañera. «Le deseo salud y felicidad, señora Milagros, y que su marido la cuide como a la niña de sus ojos». «Gracias, don Serafín». La última en llegar fue Remedios con una gran caja en las manos. «¡Feliz cumpleaños, amiga mía!». Abrazó a Milagros y puso la caja sobre la mesa. «He hecho una tarta, tu favorita, de chocolate y nueces». Milagros abrió la caja y se quedó boquiabierta. La tarta era una obra de arte. Corteza lisa, crema aireada y un precioso glaseado de chocolate. Remedios había aprendido repostería y lo hacía con maestría. «Remedios, es enorme. Tendremos para una semana. Puedes dárselo también a los vecinos. Un cumpleaños es una vez al año». Los invitados se sentaron a la mesa, que Milagros había puesto lo mejor que pudo. Platos sencillos, golosinas baratas, pero el ambiente era cálido y acogedor. Todos preguntaron a la cumpleañera por sus planes, le desearon salud, le contaron las novedades. «¿Dónde está Facundo?», preguntó Aurelio, mirando a su alrededor. «¿Se retrasa en un día como hoy?». «No tardará en llegar», respondió Milagros, mirando el reloj. «Prometió llegar a las 6. Pasaron las 6, luego las 7:30. Los invitados empezaron a mirarse, pero guardaron un cortés silencio. Milagros intentó mantener la conversación, pero solo tenía una cosa en la cabeza. ¿Dónde estaba Facundo? ¿Empezamos sin él?, sugirió Remedios. ¿Cortamos la tarta? Esperemos un poco más. A las 7, la paciencia se agotó. Milagros cortó la tarta, sirvió el té, intentó divertirse. Pero el ambiente festivo se echó a perder. Todo el mundo se dio cuenta de dónde se había demorado el señor de la casa. «Los hombres siempre llegan a tiempo», dijo Concepción, intentando calmar la situación. «Mi Aurelio a veces también llega tarde, pero no en el cumpleaños de su mujer», dijo don Serafín con tristeza. A las 8:30 se oyeron pasos en el patio. Pasos desiguales y tambaleantes. Milagros apretó los puños bajo la mesa. «No, hoy no. No en su cumpleaños». La puerta se abrió y Facundo apareció en el umbral. Borracho, muy borracho. La camisa sucia, el pelo revuelto, los ojos rojos. Apestaba a alcohol a la legua. «¡Ah, invitados!», sonrió ampliamente mientras se balanceaba en la puerta. «¿Lo estáis celebrando sin vuestro anfitrión?». Los invitados se miraron avergonzados. Aurelio se levantó, dispuesto a defender a su mujer y a los demás en caso de emergencia. «Facundo, prometiste venir sobrio», dijo Milagros en voz baja. «¿Prometido?», frunció el ceño, tratando de recordar. «Ah, sí, lo prometí. Pero luego cambié de idea. Pensé en celebrar primero tu cumpleaños con los chicos. Una fiesta de cumpleaños de hombres». «Ven y siéntate», dijo Concepción. «Toma un poco de té, prueba el pastel». «¡Pastel!», se rió Facundo.
Comemos tarta todos los días. Se puede decir que vivimos ricamente. Caminó hasta la mesa, tambaleándose y tirando sillas. Se sentó junto a su mujer y cogió un trozo de tarta con las manos. ¡Delicioso! ¿Y quién lo ha horneado? Lo habrá hecho mi querida esposa, ¿verdad? Lo ha hecho Remedios, respondió Milagros. Remedios. Facundo se volvió hacia la amiga de su mujer. Buena chica. ¿Qué puede hacer mi mujer? Además de vender pastillas en una farmacia. Facundo, basta. Remedios lo miró con juicio. Hoy es el cumpleaños de Milagros. Ya sé que es su cumpleaños. 29 años para mi querida esposa. Pronto cumplirá 30. Se está haciendo vieja. Milagros palideció. Los invitados se sentaron con caras incómodas, sin saber qué hacer. ¿Queréis animarme? Continuó Facundo. ¿Cantarías una canción o contarías un chiste? Me aburres. Solo estamos tomando el té y hablando, dijo don Serafín. Hablando. ¿Hablar de qué? ¿De lo maravillosa que es mi mujer? ¿O de lo mal marido que soy? De ninguna de las dos cosas, respondió Aurelio con firmeza. Le deseamos a Milagros un feliz cumpleaños y felicidad. Felicidad, rió Facundo. ¿Qué felicidad conmigo? Soy un perdedor, un borracho. Eso dice mi mujer. Yo nunca dije eso, objetó Milagros. ¿No lo has dicho? ¿Y ayer? Deja de beber, Facundo. Cambia tu vida, Facundo. ¿Qué cambió? No cambió nada. Se levantó y empezó a dar vueltas por la cocina, agitando los brazos. Trabajo en una maldita fábrica por centavos. Nadie me espera en casa. Mi mujer es como una extraña. Mi madre siempre me está enseñando a vivir. ¿Y qué puedo hacer yo? Solo beber. Facundo, siéntate, por favor, dijo Concepción. No hables delante de los invitados. ¿No puedes decir la verdad delante de los invitados? Se volvió hacia ella con cara agresiva. ¿Y cuándo puedes? Cuando no hay nadie más. La verdad no consiste en insultar a tu mujer en público, dijo Aurelio levantándose de la silla. Milagros es una buena mujer. No se merece esas palabras. ¿Qué eres, un defensor? Facundo dio un paso hacia su vecino. ¿Te gusta mi mujer? Facundo, ¿qué estás diciendo? Aurelio dio un paso atrás. Creo que el día de su cumpleaños... Cállate. Facundo dio un volantazo y golpeó a su vecino en la nariz. Aurelio se balanceó y se echó hacia atrás en la silla, agarrándose la nariz con las manos. La sangre le manaba por debajo de los dedos. Concepción gritó y corrió hacia su marido. «¡Te has vuelto loco!», gritó Remedios levantándose de un salto. «¿Qué haces?» «Hago lo que tengo que hacer. Soy la dueña de mi casa». «¿Encargada?». Remedios le miró con desprecio. «Borracho inútil, una vergüenza para tu mujer y para todos nosotros». El rostro de Facundo se ensombreció. Agarró a Remedios por el pelo y la arrastró hacia la puerta. «Fuera de mi casa. Y no vuelvas. Suéltame». Remedios intentó zafarse, pero Facundo era más fuerte. La arrastró hasta el patio y la empujó con tanta fuerza que cayó en un charco de barro cerca del porche. Tenía el vestido manchado y la rodilla raspada contra las piedras. «¡Y ya no quiero tu espíritu aquí!», gritó Facundo tras ella. Remedios se levantó, se sacudió y lo miró con odio. «Te arrepentirás de esto», dijo en voz baja pero clara. «Te arrepentirás mucho». Se marchó, cojeando y sujetándose la rodilla desollada. Facundo regresó a la casa, donde los demás invitados estaban a punto de salir. «¿A dónde vais?», le cerró el paso. «La fiesta acaba de empezar. Debemos irnos», dijo don Serafín, ayudando a Aurelio a levantarse. «Muchas gracias por tu hospitalidad, Milagros. Recupérate, Aurelio». «Sí, tenemos que irnos», añadió Concepción, sosteniendo a su marido bajo el brazo. «Gracias por la tarta». Los invitados se marcharon rápidamente, dejando a Milagros sola con su marido borracho. Se sentó a la mesa, mirando los restos de la tarta, el té sin terminar, las sillas volcadas. La fiesta de cumpleaños se había convertido en una pesadilla. «Es bueno irse», dijo Facundo cerrando la puerta. «Estoy harto de estos amigos tuyos, sobre todo esa Remedios, siempre metida en sus asuntos. Le pegaste a Aurelio, le sangraba la nariz. No deberías haber interferido. Hago lo que quiero en mi propia casa». Facundo se acercó a la mesa y tiró algunos platos al suelo. Los fragmentos se esparcieron por toda la cocina. «Eso es lo que pienso de tus vacaciones». Facundo, para. «Lo prometiste». «Lo prometiste. ¿De qué sirven las promesas? No cambiará mi vida por dejar de beber». Cogió una botella de vino medio borracho y se la echó a la boca. «¿Sabes qué, esposa? He tomado una decisión, una gran decisión».
¿Cuál es? Te echo de casa. Las palabras cayeron como un trueno. Milagros sintió que su interior se derrumbaba. ¿Qué? Te estoy echando. Estoy harta de ti. Estoy harta de tus reproches. Harta de tus lágrimas. Harta de esta vida. Facundo, estás borracho. No sabes lo que dices. Yo sí lo sé. Lo entiendo mejor que nunca. No traes más que miseria a mi casa. Desde que me casé contigo, solo he tenido problemas. Facundo agitaba los brazos por la cocina. Sin dinero, sin trabajo, sin vida, y todo por tu culpa. Me has puesto una cruz al cuello. Intenté ser una buena esposa. ¿Buena? Se rió con maldad. Mírate. Eres fea, vieja, mezquina. ¿Qué clase de hombre esperaría a una mujer así en casa? En ese momento Domitila entró en la casa. Oyó un ruido y decidió comprobar qué pasaba. ¿Qué son esos gritos?, preguntó mirando el desorden de la cocina. Mamá, voy a echar a mi mujer, dijo Facundo. Ya estoy harto de ella. Y tienes razón, se alegró de pronto la suegra. Ya era hora, solo atormentado con ella, y de nada sirve. Domitila, intentó objetar Milagros. Hablamos ayer. Ayer fue una cosa, hoy es otra, dijo la suegra. El hijo ha tomado la decisión correcta. Bien hecho, Facundo. Domitila se acercó a la mesa, cogió un vaso con restos de vino tinto, y sin pestañear, vertió el contenido sobre la cabeza de su nuera. Aquí tienes una para el camino, para que se acuerde de dónde era ama. El vino tinto corrió por el pelo y la cara de Milagros, manchando su vestido y goteando en el suelo. Se quedó inmóvil, sin limpiarse la cara, sin llorar, sin gritar. Solo estaba sentada mirando a esas dos personas que eran su familia. Recoge tus cosas y vete, dijo Facundo. No quiero verte hasta mañana. ¿A dónde voy a ir? No es asunto mío. Vete con tus remedios, si están lista. Milagros se levantó y entró en silencio en el dormitorio. Sacó una vieja bolsa de viaje y empezó a guardar lo imprescindible. Algunos vestidos, ropa interior, zapatos, documentos. También cogió la caja con los papeles de la herencia. Los necesitaría ahora. Cuando volvió a la cocina con la bolsa en la mano, Facundo y Domitila estaban sentados a la mesa, terminando la tarta. ¿Ya habéis hecho las maletas?, preguntó su marido sin levantar la cabeza. Sí, deja las llaves en la mesa. Milagros dejó las llaves junto a los restos de la tarta y se dirigió a la puerta. ¡Y no vuelvas!, gritó Domitila tras ella. No has traído más que problemas a nuestra casa. Milagros salió al patio sin volverse. El cumpleaños había terminado. El matrimonio había terminado. La vieja vida había terminado. Ahora tocaba empezar una nueva. La casa de Remedios estaba iluminada. Su amiga abrió la puerta en cuanto oyó que llamaban. Ya se había cambiado de ropa y se había curado el rasguño de la rodilla, pero aún había rabia en sus ojos. Milagros, ¿qué te pasa? Estás llena de culpa. Me ha echado. Facundo me echó de casa. Remedios abrazó a su amiga y la arrastró dentro de la casa. ¡Qué cabrón! Sabía que pasaría esto. ¿Puedo dormir aquí esta noche? Claro que puedo. Quédate el tiempo que necesites. Fueron al baño, donde Remedios ayudó a su amiga a lavarse el vino del pelo y la cara. ¿Qué vas a hacer ahora?, le preguntó entregándole una toalla limpia. No sé. Divorciarme, supongo. Pues sí, ya era hora. Milagros miró su reflejo en el espejo. Ojos rojos, cara pálida, pelo mojado. A los 30, la vida se había acabado. O acababa de empezar. Se volvió hacia su amiga y sonrió por primera vez aquella horrible noche. ¿Sabes qué, Remedios? Puede que este haya sido el mejor cumpleaños de mi vida. Milagros pasó los 3 primeros días tras su destierro en casa de Remedios, en un estado de absoluta devastación. Apenas comía, hablaba poco y pasaba la mayor parte del tiempo tumbada en el sofá mirando al techo. Su amiga intentó animarla, cocinándole sus platos favoritos, pero Milagros estaba petrificada. Al 4.º día Remedios no pudo soportarlo. «Ya está bien», dijo quitándole la manta de encima a su amiga tumbada. «Levántate. Tienes $7 millones y estás ahí tirada como una muerta. No tengo ganas de ir a ninguna parte. ¿Qué quieres hacer? ¿Quedarte aquí tirado hasta que seas viejo? Facundo te echó, pero te dio la libertad. Puedes hacer lo que quieras. No sé qué. Entonces vamos a San Miguel. Mira tu herencia con ojos sobrios. Tal vez te ayude a tomar una decisión». Remedios tenía razón. Milagros se vistió, recogió sus papeles y condujo hasta San Miguel al día siguiente. Esta vez no sintió el asombro de la primera vez. Ahora veía los viñedos, la bodega y la mansión como su propiedad, su nueva vida.
Abundio la recibió a las puertas de la hacienda. Señora Milagros, ¿cómo está? Espero que el papeleo haya ido bien. Sí, todo está en orden. Abundio, ¿puedo hablar contigo? Sí, claro. Pase. Se sentaron en la terraza de la mansión, con vistas a los viñedos. Los jornaleros estaban vendimiando, los racimos pesados y maduros. Dime sinceramente, empezó Milagros, ¿puedes prescindir de un ama? ¿Gestionarlo todo tú solo? Claro que puedo. Llevo 20 años haciéndolo, pero es mejor tener un amo. Don Patricio siempre se interesaba por las cosas, tomaba decisiones. ¿Y si me mudo aquí permanentemente? ¿Viviría en esta casa? Abundio la miró atentamente. ¿Tienes problemas en casa? Se podría decir que sí. Mi marido me echó. Ya veo. Entonces claro que deberías venir. Es una casa grande, hay mucho espacio, y el negocio es mejor con una amante cerca. ¿Y los trabajadores? ¿Cómo se sentirán con una mujer joven a cargo? Estarán bien. Lo principal es pagar sus salarios a tiempo y tratarlos con justicia. Y tú eres justa, ya lo veo. Milagros paseó por la casa, imaginándose como su dueña. Habitaciones amplias y luminosas, hermosos muebles, una biblioteca con cientos de libros. Silencio y paz. Nadie le gritaría, rompería platos, la humillaría. Muy bien, le dijo a Abundio. Dentro de unos días me mudo aquí. Bien, haré todos los preparativos. De vuelta a Remedios, Milagros anunció su decisión. Estás haciendo lo correcto, dijo. Empezar una nueva vida de cero. ¿Y tú? Te echaré de menos. San Miguel no está en otro continente. Vendré a visitarte. Se abrazaron y Milagros sintió que algo se descongelaba en su pecho. Por primera vez en años, tenía esperanzas de ser feliz. Al día siguiente escribió una carta de dimisión de la farmacia. La señora Dolores se sorprendió, pero no intervino. Es una pena perder a una buena empleada. Pero comprendo que después de un divorcio necesitas cambiar de aires. Gracias por su comprensión. ¿Dónde va a trabajar? Me voy a otra ciudad. Allí encontraré algo. Milagros no mencionó la herencia. En un pueblo pequeño, las noticias se difunden enseguida, y ella quería mantenerlo en secreto por ahora. Una semana después, Abundio vino a recogerla en un jeep. Milagros no llevaba mucho, una bolsa con ropa y documentos. Todo lo demás lo había dejado en casa de Facundo. ¿No se arrepiente?, preguntó Abundio por el camino. ¿Arrepentirse de qué? De la vida anterior. No, no había nada que lamentar. Llegaron a la hacienda a última hora de la tarde. Abundio enseñó la casa a Milagros, le explicó cómo funcionaban los sistemas de calefacción y agua, dónde estaba todo. Hay comida en la nevera, dijo. Mañana conocerás al personal y les diré a todos que ahora eres la jefa. Sola en la gran casa, Milagros se sentía un poco perdida. El silencio era inusual después de años de vivir en una estrecha cocina con un marido borracho y una suegra gruñona. Pero era un buen silencio. Tranquilo, pacífico. Eligió un dormitorio en el primer piso, con grandes ventanales y vistas a los viñedos. Dispuso sus pocas pertenencias en un enorme armario, donde se perdieron como gotas en el mar. A la mañana siguiente, Abundio la presentó a los trabajadores. Eran 10, hombres de distintas edades, curtidos y corpulentos. Todos llevaban muchos años trabajando para don Patricio y trataban a su sobrina con respeto. La señora Milagros es ahora nuestra anfitriona, anunció Abundio. Trátenla como trataban a don Patricio. Puedes tutearme, dijo Milagros. Y si tienen alguna pregunta o duda, pueden ponerse en contacto conmigo directamente. Los trabajadores se miraron. No esperaban tanta democracia. ¿Serán los mismos salarios?, preguntó uno de ellos, un hombre mayor llamado Eugenio. Los mismos. Y cuando las cosas mejoren lo aumentaremos. Gracias, señora. Los primeros días en la nueva casa fueron como un cuento de hadas. Milagros se despertaba en una cama mullida, desayunaba en la terraza con vistas a los viñedos y leía libros de la biblioteca de su tío. Por primera vez en su vida, podía hacer lo que quisiera, cuando quisiera. Abundio le informaba cada día de la marcha de la vendimia, le enseñaba los informes de ventas, le presentaba a los clientes. Las cosas iban bien. Los vinos de don Patricio tenían una excelente reputación. Este año habrá buenos ingresos, dijo una vez. La cosecha es abundante, la calidad es excelente. ¿Cuánto es eso? $1.000.000 de beneficio neto, calculo. Quizá un poco más. Milagros trató de imaginar semejante suma, pero no pudo.
Antes se conformaba con 10 pesos más en el bolsillo, pero ahora hablaba de millones. Poco a poco empezó a involucrarse en el trabajo. Recorría los viñedos, hablaba con los trabajadores, aprendía el proceso de producción del vino. Resultó que tenía aptitudes para este negocio, buen gusto, capacidad para comunicarse con la gente, dotes organizativas. Tiene talento, dijo Abundio. Don Patricio estaría encantado. Pasó un mes. Milagros ya se sentía toda una señora de la finca. Había cambiado de aspecto. Se había bronceado al sol. Había engordado con la buena comida. Se había comprado ropa nueva. Parecía más joven y más guapa que nunca. Una mañana, mientras desayunaba en la terraza, Abundio se acercó con cara de preocupación. Señora Milagros, han venido unas personas a la puerta. Dicen que la conocen. Un hombre y una anciana en un viejo camión. Milagros dejó su taza de café y sintió que el corazón le latía más deprisa. Sabía quiénes eran. ¿Qué aspecto tenían? Un hombre de unos 30 años, sin afeitar, con ropa sucia. Una mujer con un bastón. Dicen que eres pariente de ellos. Son mi exmarido y mi suegra. Ya veo. ¿Qué hacemos? ¿Dejarlos entrar? Por supuesto que no. Milagros se levantó y entró en la casa. Desde la ventana del salón se veía la entrada a la finca. En la puerta de hierro forjado había un viejo camión, junto al cual Facundo agitaba los brazos, gritándole algo al guardia. «Dile al guardia que no deje entrar a nadie», le dijo a Abundio. «Y si insisten, diles que llamen a la policía». De acuerdo, pero Facundo y Domitila no iban a rendirse. Estuvieron en la puerta durante una hora, gritando y exigiendo ver a Milagros. Entonces Facundo empezó a intentar escalar la valla. «Señora, se están adentrando en el territorio», informó Abundio. «¿Qué hacemos?» «Vamos a la verja. Yo hablaré con ellos». Llegaron a la entrada, donde Facundo ya había escalado la valla y estaba de pie en la finca. Domitila permanecía fuera, apoyada en su bastón. «¡Milagros!», gritó Facundo al ver a su mujer. «¡Por fin! Llevábamos una semana buscándote. ¿Qué queréis? ¿Qué queréis?». Él se acercó y ella olió el familiar olor a alcohol. «Nos hemos enterado de tu herencia. Nos lo han dicho los vecinos». «¿Qué vecinos?». «Todos los vecinos. Todo el barrio sabe que ahora eres rico. 7 millones de dólares». Facundo agitó los brazos. «¿Y tú callada? Se lo ocultaste a tu marido». «Estamos divorciados». «No estamos divorciados. No hay papeles. Eres mi mujer, así que el dinero es mío». Domitila se acercó a la puerta. «Abre la puerta», gritó. «Hemos venido a hablar. Habla desde aquí. Te oigo bien». «Milagros». Facundo intentó fingir remordimiento. «Sé que estás dolida. Me equivoqué al echarte. Te pido perdón. Vamos a casa y olvidemos todo esto». «No». «¿Cómo no? Eres mi mujer. Tienes que volver». «No le debo nada a nadie». «Sí que le debes», intervino Domitila. «El dinero lo ganasteis en matrimonio, así que es conjunto. Por ley, la mitad pertenece al marido. La herencia no se hereda durante el matrimonio. Es un regalo de mi tío a mí personalmente». «No importa». Facundo empezaba a agitarse. «Eres mi mujer, y el dinero es mío. Abre la puerta ahora, o la abriré yo mismo». Facundo corrió hacia el mecanismo del portón, pero Abundio lo bloqueó. «Para, estás en propiedad privada». «¿Quién coño eres tú?». Facundo empujó al encargado. «Fuera de aquí, estoy hablando con mi mujer. Yo soy el gerente, y le pido que abandone el local». «Gerente». Facundo se rió. «Sirviente. ¿Mi mujer se hace pasar por su señora?». Intentó acercarse de nuevo a la puerta, pero Abundio no se lo permitió. «Milagros», gritó Facundo. «Ven aquí. Hablemos como personas normales. No tengo nada que decirte. Vete de aquí». «No me iré». Facundo corrió hacia la casa. «No me iré hasta que reciba mi parte». «Perra codiciosa. ¿Crees que puedes esconderte detrás del dinero de otros? Es mi dinero. Es mío. Soy tu marido. Por ley, todo lo que tienes me pertenece». Domitila también empezó a gritar desde el otro lado de la verja. «Ingrata. Tu hijo te sacó del fango, te dio una casa, y tú te enriqueciste y te olvidaste de tu familia, sin escrúpulos». En un minuto llegaron corriendo 3 jornaleros. Eugenio, Modesto y Armando. Hombres sanos, acostumbrados al trabajo físico duro. «¿Qué le pasa, señora?», preguntó Eugenio. «Este hombre está entrando en la casa. Sáquenlo de la propiedad». Los trabajadores se miraron y se dirigieron hacia Facundo. Tú», le llamó Modesto. «¿Qué haces tú aquí?». «Estoy hablando con mi mujer», le espetó Facundo. «No es asunto tuyo».
Es asunto nuestro. La señora Milagros es nuestra anfitriona. Y tú eres un intruso. Señora, Facundo se rió. Ayer trabajaba en una farmacia por un penique, y hoy se hace pasar por nuestra anfitriona. No importa dónde haya trabajado, ahora es nuestra ama, y nosotros la protegemos. Eugenio se acercó a Facundo. Vete amablemente. No me iré, ella es mi esposa, y mi dinero. Entonces te ayudaremos a irte. 3 hombres agarraron a Facundo al mismo tiempo, uno por los brazos, otro por las piernas. Intentó resistirse, pero no tenía ninguna posibilidad contra 3 hombres. Soltadme, os voy a demandar. Esta es mi casa. No tu casa, dijo Armando. Y ya no es tu mujer. El encargado abrió la verja y los trabajadores sacaron a Facundo de la propiedad, pero no fue suficiente. Aléjate de la verja, dijo Modesto. Arrastraron a Facundo hacia la carretera, donde la zanja estaba llena de agua turbia por la lluvia reciente. «¡Que no!», gritó Facundo, dándose cuenta de sus intenciones. «Iré yo mismo». Demasiado tarde. 1, 2, 3, y Facundo voló hacia la zanja con un chapoteo. El agua estaba turbia, maloliente, con hojas flotando y basura. «Y ahora te toca a ti», dijo Eugenio, volviéndose hacia Domitila. «Soy una mujer», chilló la suegra. «No levantaréis las manos». «Lo haremos», replicó Armando con calma. Agarraron a Domitila a pesar de su resistencia y de los golpes con el palo. La vieja era ligera y fue fácil llevarla hasta la zanja. «No os atreváis, me quejaré a la policía». «Quéjate». Domitila también voló a la zanja, junto a su hijo. Flotaban en el agua turbia, intentando salir. «Es una lección para ti», dijo Eugenio. «No vuelvas por aquí, la próxima vez será peor». Los peones volvieron a la finca, dejando que Facundo y Domitila salieran de la zanja por su cuenta. Milagros miraba desde la ventana del primer piso. Cuando todo terminó, bajó las escaleras y se dirigió a la puerta. «Gracias», dijo a los trabajadores. «Sois hombres de verdad». «Siempre le ayudaremos, señora», respondió Eugenio. «Don Patricio era un buen amo, y vemos que usted también lo es». «¿Y estos 2 no volverán a aparecer?» «Creo que no, pero si lo hacen ya sabemos qué hacer». Milagros miró hacia la carretera, donde Facundo y Domitila, mojados y sucios, subían a su viejo camión. 1 minuto después se alejaron, dejando tras de sí solo charcos de agua fangosa. «Ya está», dijo Milagros Abundio. «Ahora sí que soy libre». «Sí, señora, ahora puede vivir en paz». Volvió a la casa y se sentó en la terraza con una taza de café. Los viñedos se extendían hasta el horizonte, los jornaleros seguían vendimiando y en algún lugar cantaban los pájaros. Paz y tranquilidad. Por primera vez en su vida, Milagros era verdaderamente feliz. Tenía casa, dinero, el respeto de la gente y, lo más importante, libertad. Libertad para elegir cómo vivir, qué hacer, con quién relacionarse. Su vida pasada había quedado en aquella zanja con Facundo y Domitila. Ahora empezaba una vida nueva y mejor.